Le voy a hablar sobre algunos puntos para no aburrirlos también con el tema. El paquete de la reforma laboral, el gobierno lo que pretende es comparar el gobierno colombiano con el gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense que paga por horas, que inicialmente comenzó pagando a $50 la hora y en este momento están en 32, $33 la hora. Entonces ellos pretenden compararnos con Estados Unidos, pero no comparan la economía de nuestro país, un país que apenas está saliendo de la miseria, porque para nadie es nuevo que tenemos niños comiendo de los basureros y bueno, tantos temas de problemática que tenemos en nuestro país. Entonces ellos pretenden compararnos con eso, el cual las organizaciones sindicales y las centrales obreras no están de acuerdo, porque si a un trabajador le comienzan a pagar por horas, eso quiere decir que le van a pagar un horario integral, ¿sí? Muy probablemente yo hago un ejemplo hacia abuelo de pájaro, que a un trabajador le digan le voy a pagar a 50.000 pesos la hora. Listo, 50.000 pesos la hora para un trabajador dice es bueno, yo trabajo 4 horas en un día y me voy a ganar 200.000, en el mes me voy a sacar alrededor de 3,5 millones, 4 millones de pesos. Si el trabajador lo mira desde ese punto de vista es bueno, pero ¿qué pasa? El trabajador con eso le están quitando la estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir la estabilidad laboral? Que ya no va a tener un contrato a término indefinido, va a ser contratado por horas, donde ya no va a tener estabilidad laboral, ya no va a tener una liquidación, ya no va a tener unas vacaciones, porque ahí le están pagando, en su horario integral le están pagando todo, no va a tener vacaciones, no va a tener una prima a mitad de año ni una prima a fin de año. Las personas que trabajamos en empresas grandes, empresas multinacionales, tenemos una cosa que se llama convención colectiva, que nos pagan una prima extralegal, nos pagan un auxilio estudiantil para nuestros hijos, nos pagan un auxilio estudiantil para el trabajador, podemos estar en la universidad y la empresa nos paga, nos da un auxilio, de pronto no nos da todo, pero nos da un 50, un 60, un 70%, algunas empresas son muy buenas, entonces todo eso lo perderíamos. Adicional a que si hoy en día, ¿qué es lo que le explicamos a la gente? Si hoy en día cotizar una pensión, para cotizar una pensión, las mujeres se pensionan a los 57 y los hombres a los 62. Y tienen que cumplir con dos reglas importantes básicas, que son la edad pensional y las semanas cotizadas. Yo les digo a ustedes, hoy en día llegar a las semanas cotizadas en la pensión es algo casi que imposible, difícil, que muchas personas siempre llegan a la edad y tienen que seguir cotizando porque les faltan semanas. Ahora díganse ustedes o pregúntense, ¿cuándo vamos a pensionarnos por horas? Si comenzamos a ganar por horas, a trabajar por horas, ¿cuándo nos vamos a pensionar? Si estamos trabajando por semanas y cotizando por semanas, es difícil. Ahora imaginen cuándo nos vamos a pensionar. Entonces, por ahí abren muchas puertas, entonces se va a perder la pensión. ¿Qué es lo que va a pasar donde esto llegase a suceder? Las personas que llegasen a la edad pensional, si tienen un ahorro, normalmente uno alcanza a ahorrar entre 180 y 200 millones de pesos y ese ahorro lo que hacen los fondos de pensiones es devolvérselo reiterativamente mensual o si se llega a un acuerdo dependiendo como sea, le devuelven su plata. Los fondos de pensiones hacen eso hoy en día. Muy futuramente, a futuro, lo que requieren con la ley de la reforma pensional es que te dan 10 días hábiles para ir a reclamar tu plata. Si ahorraste, un ejemplo, 20 millones de pesos en las horas cotizadas durante tu periodo laboral, ahorraste 20 millones de pesos, tienes 10 días después de la edad pensional para ir a reclamar. Si en esos 10 días, por X o Y motivo, no alcanzaste a ir y no alcanzaste a hacer la diligencia, eso te lo van a pasar a una cosa que se llaman las BEPS. Las BEPS es una pensión para las personas que ganan menos del mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fondos con las BEPS? Te cogen esos 20 millones de pesos y te lo dividen a la edad promedio de los colombianos, que son 85 años. Es la edad promedio de todo colombiano. Entonces, si tú te pensionaste como mujer a los 57, de ahí te dividen esos 20 millones en lo que te falta para llegar a los 25 años. Y probablemente te va a quedar un sueldo mensual entre 40 y 60 mil pesos aproximadamente. Ahora yo les pregunto, ¿quién vive con 40 o 60 mil pesos mensuales? Entonces, esos son algunos de los temas de las reformas, tanto laboral como pensional, por los cuales salimos a pelear. Otro tema muy importante que salimos a pelear fue el tema del estudiantado. ¿Cómo es posible que uno como padre de familia le pague a su hijo una carrera universitaria y se gaste alrededor, contaduría pública, así abuelo de pájaro, entre 40 y 50 millones en los 10 semestres la carrera de contaduría, si no estoy así abuelo de pájaro? Entonces, uno que pagarle 40, 50 millones a la carrera de su hijo para que se gradúe a los 21 o a los 22, para que salga a ganarse un salario de 750 mil pesos, el 75% del salario que pretende el gobierno implantar para los menores de 26 años. Entonces, no estamos de acuerdo.
Por eso mismo, las centrales obreras no están de acuerdo a negociar con el gobierno la plata de los colombianos, ni están de acuerdo a sentarse a negociar con el gobierno la pensión de los colombianos. Entonces, por eso el paro es un no rotundo a una mesa de negocio, a una mesa de concertación, es un no rotundo. No vamos a negociar con el gobierno colombiano la plata de los colombianos, de la clase obrera. Más bien, lo que queremos es implantar la reforma para ellos, que se ganan un salario mínimo de a 30 a 33 millones de pesos y donde ellos sí pretenden bajarle el salario mínimo al proletariado, pero ellos no se tocan el salario de ellos. Otra de las cosas que las centrales obreras estamos peleando y estamos siendo muy enfáticos con el gobierno es que en la mesa de concertación siempre se sienta un grupo del gobierno, se sienta un grupo de los empresarios y se sientan las centrales obreras, que son 7 centrales obreras en Colombia. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El 80% de los gobernantes del país son empresarios. Entonces se sientan los empresarios con el gobierno y ya por ende las centrales obreras ya van perdiendo el año, porque son 2 contra 1. Entonces las centrales obreras, por más que pretendan defender al proletariado colombiano, es casi que imposible, porque es que están peleando contra 2 personas al mismo tiempo, contra 2 grupos al mismo tiempo, que son las empresas y el gobierno, y ellos siempre van a mangualados. Entonces ese tema es bastante complicado, por eso se convocó el paro, por la masacre de los niños que tuvieron, que ellos decían que eran 9, realmente fueron 18, de los niños que pues obviamente estaban metidos en la guerrilla, pero ellos sabían, el gobierno sabía que había niños ahí, que niños que los habían obligado a estar en las mesas, en las filas de la guerrilla. Entonces, por eso y por muchas otras cosas, las centrales obreras se convocaron el paro junto con los estudiantes, el fondo del movimiento con las pensiones no. El paro hasta el momento ha sido un éxito rotundo, es el segundo paro más grande a nivel nacional, el segundo paro más grande de Colombia. El primer paro fue en el 77, el tachuelazo, el segundo paro fue en noviembre 21 del 2019, el cual no termina todavía. Seguimos como ustedes aquí con cacerolazos todos los días, saliendo a reunirnos, a dar explicaciones, a hablar cómo van las cosas, a conocernos un poco. Entonces básicamente es eso, y pues lo que necesiten o preguntas que tengan, con mucho gusto se las aclaro, si puedo.